Buenas, en la actividad de hoy vamos a estudiar las medidas de variabilidad. Cuando se analizan datos o resultados de serie de datos de la misma variable, se puede llegar a conclusiones erróneas si solo se analizan sus promedios. Es decir, los promedios muchas veces no nos dan la información que buscamos. Voy a citar un ejemplo donde miramos lo que ocurre o lo que puede ocurrir cuando se analizan únicamente los promedios y no se tienen en cuenta otras variables. Esto justificará por qué estudiar las medidas de variabilidad. Se desea elegir un empleado de 3 aspirantes para trabajar en el control de calidad de los televisores que produce la empresa YZ. Para su selección se realiza una prueba a los aspirantes sobre 10 tópicos que contemplan la capacidad intelectual, destreza y relación con los demás. ¿A cuál persona se debe escoger con base en el mejor puntaje y desempeño ante la prueba realizada? Aquí están los puntajes obtenidos por los 3 candidatos. El candidato A, el candidato B y el candidato C. Entonces, en cada uno de los aspectos que se le evaluó, ellos sacaron una nota. Y al final se arrojó un puntaje total que fue, por ejemplo, para el candidato A 621, para el candidato B 626, para el candidato C 620. Si se promedian los resultados de la observación que se le hizo, de la medida que se le hizo a cada uno de los aspirantes en su prueba, se obtiene que el promedio del candidato A es 62.1, del candidato B es 62.6 y del candidato C es 62.0. Es obvio que quien tiene mejor promedio es el candidato B. Entonces, se observa que los puntajes promedios son muy similares y a duras penas podríamos decir si el candidato B fue el que obtuvo el mayor promedio. Pero este análisis es incompleto, puesto que hay que tener en cuenta la homogeneidad de los resultados, o sea, en la variabilidad de cada candidato con respecto a sus porcentajes, con respecto a sus puntajes. En otras palabras, es necesario incorporar un elemento más de análisis en el comportamiento de los resultados obtenidos por los 3 candidatos. Es necesario analizar qué tan variables son los puntajes de los candidatos con respecto al promedio. Entonces es lógico suponer que el candidato que tiene menos variabilidad en los puntajes obtenidos en la prueba es el candidato más estable y más constante en sus puntajes. Esta forma de medir la variabilidad de los resultados con relación a un valor central o promedio se denomina media de dispersión o variabilidad. Si graficamos los resultados obtenidos por los candidatos C, en el que menos se aleja del promedio general de los grupos, es 6.2. Con este nuevo análisis se puede concluir que el candidato C para escoger es el candidato más óptimo por tener menos variabilidad en sus puntajes. La varianza sería el instrumento que nosotros vamos a estudiar ahora. La varianza representada como sigma cuadrado es una medida de dispersión que se define como el promedio del cuadrado de las desviaciones de dicha variabilidad con respecto a una media aritmética. Es decir, la varianza, que es lo mismo que decir sigma cuadrado, es igual a x1 menos mu al cuadrado, x2 menos mu sobre 2, más punto sucesivo xn menos mu al cuadrado. Esto que está arriba es una sumatoria de cuadrados sobre n.
Si el número de datos de la población es bastante grande, es necesario que los datos se resuman en una tabla de frecuencia. Entonces la varianza poblacional se calcula de la siguiente manera. Entonces ahora, para una población inmensamente grande, la forma en la cual se calcula la varianza aparece aquí. El numerador se recoge como una sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menos mu al cuadrado por f sub i sobre n. Entonces vamos a hacer una explicación, unas recomendaciones para hacer el cálculo de la varianza y la desviación estándar. Al calcular la varianza debe observar lo siguiente. En primer lugar, es necesario calcular el promedio, o sea, la media. Para cada valor de mu se calcula la desviación con respecto al promedio. Cada desviación obtenida, ya sea positiva o negativa, se eleva al cuadrado. Cada desviación elevada al cuadrado se multiplica por su correspondiente frecuencia f sub i. Se suman todas estas cantidades de desviaciones al cuadrado y por último se dividen por n. Estas cantidades obtenidas por el número de datos n mayúscula. Entonces vamos a hacer el proceso. Aquí se tienen los datos correspondientes a una variable. Vamos a hacer el cálculo de la varianza. Entonces tenemos que 25, 37, 45 son los valores de x, las marcas de clase. Y aquí está x i menos mu, que es el promedio. Aquí está x sub i menos mu al cuadrado. La sumatoria de la última columna sobre 10 da 55. Para calcular la varianza, ahora tendríamos que tomar la sumatoria de los cuadrados, dividir por n, y el resultado sería 370.8. Vamos a mirar de una manera más amplia en la tabla esta que está un poquito más clara, donde ustedes pueden afianzar la comprensión del tema. Aquí tenemos los intervalos de temperatura de un ejercicio de mediciones. Aquí tenemos las frecuencias que se presentaron en las mediciones. Aquí está el valor medio, o sea, la marca de clase. Y aquí está el producto x sub i por f sub i. X sub i por f sub i. Y aquí está el producto x sub i menos mu. Recuerden que mu se calcula de esta manera. Y aquí está al cuadrado. Aquí están los datos. Se calcula la sumatoria de la última columna, se divide por n, que es 280, y la varianza es 90. Al analizar la varianza, nos damos cuenta que la varianza se expresa en unidades tomadas al cuadrado y por lo tanto no expresa la misma cantidad de la variable original debido a la elevación al cuadrado. Este inconveniente se nota puesto que este parámetro no permite analizar los resultados en forma conveniente. Entonces es necesario volver a expresar el parámetro en la forma de las unidades originales de la variable. Por eso se extrae la raíz cuadrada a esta expresión y obtenemos un nuevo parámetro de variabilidad, el llamado división estándar. Bueno, con esta parte hacemos la presentación debida de este tipo de medidas y quedamos preparados para el próximo encuentro, donde estaremos tratando los detalles en los cálculos debidos, que ya los haremos en Excel, con los datos más precisos, más tangibles para ustedes, más observables, y podremos despejar entre todos las diferentes dudas que se presentan. Muchas gracias a ustedes por su atención.